de quien quiera que desee expresar su propia opinión. Eventos como estos, de pandillas armadas, de funcionarios pagados por las alcaldías y por las gobernaciones al servicio del gobierno, que tratan de sabotear todos los actos que hace la Mesa de la Unidad Democrática en cualquier lugar del país, se vienen repitiendo a lo largo y ancho de toda Venezuela. Sin embargo, estos antisociales no quieren entender que en la misma medida en que ellos traten de frustrar el ejercicio de los derechos ciudadanos, la voluntad popular y el deseo incontenible de este país de expulsar mediante el voto y por mecanismos democráticos a este gobierno de corruptos, de narcotraficantes, de ladrones y de ineficientes, en esa misma medida el pueblo se enorgullecerá más y hará acto de presencia masiva en todos los eventos que convoca el pueblo democrático. Bien, nosotros estilamos en estas asambleas informativas rendir una especie de informe político sintetizado de los eventos que nos proponemos realizar. Pero también es necesario informar suficientemente a los ciudadanos, a los vecinos, para que estemos claros frente a las maniobras que el gobierno pretende realizar para frustrar el referéndum revocatorio. En la mañana de hoy, a mediodía de hoy, y después de haberlo anunciado diferentes dirigentes de la oposición, advertimos que la Sala Constitucional o la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia pretendían realizar mañana una sesión plenaria para dictar dos decisiones. Una relacionada con el fuero parlamentario, reduciéndolo al límite de su propio capricho para que la Asamblea Nacional no siga ejerciendo el rol que hasta ahora ha ejercido como el único poder autónomo que no controla ni controlará el gobierno de Maduro. Y la segunda sentencia que tenían preparada era para matar de una vez el referéndum revocatorio con el siguiente argumento. Iban a aplicar un argumento idéntico al que aplicaron para suspender a los diputados de Amazonas. Es decir, señalarle a algunos de los dirigentes del gobierno, en este caso fue el malandro alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, ese delincuente en libertad, y otros dirigentes del PSV, que denunciaron ante el tribunal, ante la oficina jurídica del gobierno, el supuesto fraude masivo en la recolección del 1% de la firma para activar el referéndum revocatorio. Como ustedes saben, se recogió el 1% de la firma, después nos exigieron la validación, cosa que logramos a pesar de los obstáculos y de las trampas inventadas por el Consejo Nacional Electoral, y después de que validamos eso, ellos intentaron ese recurso ante el tribunal diciendo que a pesar de que habíamos validado, el proceso estaba contaminado en su totalidad y que en consecuencia no se podía proceder a la recolección de las voluntades del 20% hasta que esa materia no fuera despejada. Bueno, la decisión que tiene preparada el tribunal es la siguiente: admiten la demanda, dictan una medida cautelar suspendiendo el referéndum revocatorio hasta que se decida el fondo de la materia, es decir, si el proceso del 1% fue o no fraudulento. Igualito que los diputados de Amazonas, meten una medida cautelar, suspenden las consecuencias del acto de proclamación hecho por el Consejo Nacional Electoral, dejan a los diputados colgados, después de 7 meses todavía no han decidido nada, ni decidirán, y si acaso deciden algo, es repetir las elecciones de Amazonas, que nunca las van a repetir, porque como sabemos, el gobierno no quiere hacer ninguna elección, porque sabe que elección que haga la va a perder. Bueno, pero esta es la trampa que tienen preparada para suspender el referéndum revocatorio. Una medida pidiendo la nulidad, el tribunal la admite,
declara una cautelar suspendiendo el revocatorio hasta que se decide el fondo de la materia, y entonces el revocatorio lo dejan para más luz. Pero es necesario también, bueno, esto lo denunciamos hoy, tanto lo del fuero como lo de la eventualidad de esta sentencia tramposa, con la finalidad de llamar la atención del país y también de la comunidad internacional. Pero yo tengo que darle algunos detalles para que ustedes vean hasta dónde llega la imaginación delictiva de esta trulla de ampones que está acabando con Venezuela y que simplemente le huyen al revocatorio porque sabe que si hacen el revocatorio y la elección de gobernadores o elección que hagan, van a salir aplastados por la voluntad popular porque el pueblo venezolano se lo tiene que quitar. La estrategia es la siguiente, fíjense. Cuando comenzamos el proceso de recolección de firmas, que ya se vio que se podía activar el referéndum revocatorio este año, no obstante las trampas y las añagazas colocadas por las 4 comadres, entonces Nicolás Maduro, yo escuché con mucha atención un discurso que pronunció el diputado Jesús Montilla del PSV en la Asamblea Nacional. La almendra, la nuez del discurso del diputado Montilla era el siguiente. Por favor, la gente tiene razón, agáchense un poco para que la gente atrás pueda ver. Gracias. Un aplauso para nuestra compañera fotógrafa. Bueno, la nuez, la almendra del discurso de Montilla fue el siguiente. En tanto que el proceso de recolección de firmas fue fraudulento, y aunque se produjo el proceso de validación posterior del 1%, todo el proceso está contaminado y hay que devolverse al momento de volver a recoger el 1% de la firma, su argumento de la integralidad de contaminación del proceso. Con eso se ganaban 3 meses para tirar el revocatorio para más. Cuando él terminó el discurso, yo salí afuera y le pregunté a otro diputado del PSV, bueno chicos, ¿y ustedes han asumido el costo que tiene para ustedes desde el punto de vista nacional e internacional matar el revocatorio con esa triquiñuela? Eso de que ustedes le huyen y no quieren consultar la voluntad popular, que un régimen democrático le huya, le corra a una consulta popular. Entonces ese otro diputado me dijo, no, es que como una especie de premio de consolación y para que no se diga que no queremos consultar la voluntad popular, se va a hacer la elección de gobernadores que toca porque ya se le venció el periodo a los gobernadores. Bueno, hasta ahí dije yo, a lo mejor piensan, matan el revocatorio este año y hacen las elecciones de gobernadores. Sonaba racional la explicación en términos de consulta de la opinión. Pero entonces, el Mapleto de Miraflores convoca a los gobernadores para darles la noticia. Le dijo, bueno, ustedes saben que lo más importante es conservar la presidencia de la República. Y si hacemos el revocatorio, estoy raspado 8-2. Entonces, el alto gobierno y el alto comando cívico-militar de la revolución ha pensado que para preservar la presidencia, que es lo más importante, y para dar una explicación ante la opinión nacional e internacional, hacemos las elecciones de gobernadores. Pero no importa que perdamos la mayoría de las gobernaciones, porque yo desde el Poder Central asumo todas las facultades, les niego los recursos, no les transfiero la competencia y esas gobernaciones se convierten en algo inoficioso. Es decir, les puso el ejemplo de lo que podía ser, como hicieron el caso de la alcaldía mayor con el compañero Antonio Ledesma. Pero le salió la criada respondora porque los gobernadores dijeron, no, tú para salvarte tú no nos vas a poner a nosotros la cabeza en el picadero. Y entonces, si tú no te cuentas, nosotros tampoco. Si es verdad que tocan las elecciones de gobernadores, también toca el revocatorio. Y ahí fue cuando decidieron matar el revocatorio y que no se haga este año y que tampoco se hagan las elecciones de gobernadores este año. Así como se los estoy diciendo es exactamente. Y esta sentencia que tienen preparada y que algunos de nosotros advertimos desde hace meses, la tenían preparada y dictada desde hace más o menos 2 meses y medio. Solo que la tenían en el suspenso, en el congelador, a ver cuál era la oportunidad más propicia y más conveniente para dispararla. Al parecer,
repito, sería en la sesión plenaria de mañana. Vamos a ver si se atreven. En todo caso, en algunas oportunidades hemos hecho este tipo de denuncias y hemos logrado detener esas estrategias, en otros casos no. Pero vale, cuando tengamos una información de esta naturaleza, tenemos que hacerla del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, porque nosotros tampoco podemos jugar al entaparado y manteniendo en el buche este tipo de informaciones, sino todo lo contrario, hacerla del conocimiento de la ciudadanía para poner a todo el mundo en guardia, para activar a todo el mundo y para que todo el mundo esté preparado a los efectos de una eventual movilización para presionar el ejercicio de los derechos constitucionales que el gobierno nos tiene que hacer. Bueno, pero es necesario también, porque la gente se pregunta muchas cosas. La gente se pregunta muchas cosas y con razón, y cuando la gente no tiene la información debida empiezan las especulaciones. Eso no es criticable, porque la angustia que tenemos todos, la preocupación que tenemos todos, hace que algunas veces se vayan por causas indebidas los comentarios y las reservas, incluso la desconfianza en la dirigencia. Eso es comprensible. Si nosotros mismos, que tenemos casi todas las informaciones, tenemos muchísimas dudas y discutimos muchísimo antes de tomar las decisiones, tanto más la gente, los vecinos, el ciudadano, las ciudadanas que no tienen información. Y por eso estas asambleas son tan importantes, para informarles claramente a la gente, a los ciudadanos, el porqué de cada una de las decisiones. A veces dicen, pero ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué no hicieron aquello? Y todo tiene su explicación, porque si alguien quiere acertar en la dirigencia, nosotros no queremos equivocarnos nunca. Nosotros quisiéramos siempre acertar, porque en la medida en que acertemos vamos a obtener buenos resultados y todos esos resultados van a desembocar en la salida constitucional de este gobierno. Tengo que cuidar las expresiones porque estamos en un evento público. Bueno, mucha gente nos pregunta que por qué escogimos la vía del revocatorio si tenía tantos inconvenientes. Lo primero que le tengo que decir, estimadas vecinas y vecinos, que todas, absolutamente todas las soluciones propuestas para salir de este malandraje en el gobierno, todas tenían riesgo, todas sin excepción. El referéndum, la enmienda, en fin, todas. Bueno, las que dependen de la voluntad popular, porque hay unas que dependen de Papá Dios, por ejemplo, la muerte, pero eso, no nos paseamos por ahí, ni siquiera la mencionamos, no vayan a decir que andamos en una de magnicidio. Ni se nos ocurre pensar en el enjuiciamiento, porque con esta cofradía de bandoleros y bandoleras que está en el Tribunal Supremo de Justicia, es inimaginable que algún bandido del gobierno sea enjuiciado, mucho menos el capitán, el jefe de la banda. Bueno, entonces lo que nos quedaba, repito, eran las soluciones constitucionales que dependen de nosotros. Todas tenían riesgo, repito, pero cuando se empezó a hablar de soluciones, el revocatorio prendió, se hizo viral, pegó y empezó a rodar en la opinión de la gente por encima de conocer o no sus inconvenientes, que repito, todas las soluciones tenían inconvenientes. Entonces la dirigencia dijo, bueno, si esto fue lo que prendió, si esto fue lo que pegó, lo que rodó más rápido, lo que abrió la brecha, bueno, vamos a empujar todo en ese sentido para lograr materializarlo y salir definitivamente de esta tragedia. Eso de que el gobierno dice que empezamos tarde, porque el gobierno es un especialista en jugar a las intrigas. Les encanta tratar de intrigar y dividir, por supuesto. En la oposición tenemos muchas diferencias y discutimos mucho. Lo que pasa es que el gobierno sabe que discutimos y analizamos, pero cuando nos ponemos de acuerdo ofrecemos soluciones y vamos todos por un mismo camino. Fíjense lo que pasó en las elecciones parlamentarias. Se frotaban las manos los sinvergüenzas del gobierno diciendo que íbamos a ir divididos con candidatos por aquí y por allá, que cada uno con su propia tarjeta,
porque había una pugna entre los partidos para contarse ver quién tenía más fuerza que el otro. Ustedes no se imaginan las discusiones que dimos, meses, y al fin, lo que parecía un imposible, tarjeta única, comando único, programa legislativo único, tarjeta única y unos mismos candidatos, una pelusa en 67 circuitos y en 24 listas, sin paralelismo. Y ahí está el resultado del 6 de diciembre, que fue una paliza enorme para la pandilla que gobierna Venezuela, voluntad popular que ellos han tratado de conocer mediante las trampas que ejecutan y perpetran a través del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí está el resultado. Y para esto también estaban empezando a hacer intrigas, que si no, que lo promovieron tarde, que el referéndum no se va a dar porque no lo promovieron a tiempo, y no lo promovieron a tiempo porque cada uno estaba discutiendo su propia propuesta, y el partido A no quería la propuesta tal porque se le iba a aventajar con relación a los demás, etcétera, etcétera. La intriga que ustedes conocen. Se promovió bien promovido y en el momento oportuno. Después de mucho discutir y mucho examinar, recogimos el 1% a pesar de todas las dificultades que pusieron. Vaya usted qué gobierno democrático, que en vez de facilitar la consulta popular, bueno, la obstaculiza, la cierra y trata de liquidarla de cualquier manera. Eso dice ya que el gobierno no es democrático. Tiempo hay, e incluso con todos los obstáculos, las más de las veces inventados y sobrevenidos, que se le ocurren a las 4 comadres, hay tiempo, hay tiempo. Claro, nosotros también tenemos que estar ojo avisor, mosca, muy pendientes, porque tenemos por delante unos estafadores de la vida y de la política. Y si nos descuidamos con el ejercicio de nuestros derechos, nos han venido robando y escamoteando todos los derechos uno por uno, y también nos van a escamotear el derecho de elegir y de sustituir autoridades y gobiernos mediante el sufragio. Fíjense ustedes lo que dijo este energúmeno que tenemos en la presidencia de la República. Llegó a decir nada más y nada menos hace unos días que las elecciones no eran necesarias. Imagínense ustedes eso. Que las elecciones no eran necesarias. Que lo necesario, que lo imprescindible era la comida, la medicina y la satisfacción material de la gente. No, ciertamente es así. Ciertamente es así. Si tú le preguntas a cualquier persona qué prefieres tú primero, comer o votar, la gente te dice comer, porque si no, como me muero, y si me muero no puedo votar. Eso es evidente. Lo que no terminó de decir este delincuente con piernas es que este país no come y no tiene medicina y no tiene tranquilidad y no tiene seguridad, ni educación, ni salud, ni nada, precisamente porque este gobierno existe. Y para poder tener comida y medicina y tranquilidad y presente y futuro, es necesario votar para salir de este gobierno. Ese es el tema. Ese es el tema. Pero en síntesis, un gobierno que dice que las elecciones no son necesarias es simplemente porque sabe que cuando los haga las pierde. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir a los bocones del gobierno que han ganado yo no sé cuántas elecciones? Perfecto. Y cuando las has ganado, nadie se ha opuesto a tu victoria, a tu triunfo. Pero ¿por qué razón tú cuando las pierdes no las reconoces, como en el caso de la Asamblea Nacional, y cuando estás seguro de que las vas a perder, ni siquiera las haces? Las elecciones no solamente pueden ser válidas cuando tú las ganas, también tienen que ser válidas cuando tú las pierdes, y también tienes que hacerlas cuando tú sabes que las vas a perder. Ese es el tema. Otra cosa que se ha discutido mucho, se ha dicho, porque tiene consecuencias distintas, que si no se hace el revocatorio este año, sino que se hace el año que viene, hay una especie de dejación. Nosotros no nos hemos fijado en la mesa ningún otro propósito que no sea hacer el revocatorio este año. Este año.
Y como quiera que una dirigencia política seria y responsable tiene que examinar cualesquiera otros eventuales escenarios, eso llegará en su momento si es que este gobierno tramposamente evita el referéndum este año. Pero por de pronto vamos a meternos en la cabeza que tenemos que echar el resto para que el referéndum sea en el año 2016. Fíjense, porque no es una tontería. Mira, aunque estamos seguros que cuando se haga el referéndum, o cuando se hagan las elecciones de gobernadores, o cuando se hagan unas elecciones presidenciales, el gobierno las va a perder de calle. Nosotros no podemos aceptar el diferimiento, que se corra el ejercicio de nuestro derecho para cuando el gobierno le dé la gana. Si es que las elecciones de gobernadores son este año y tienen que hacerse este año, porque otra cosa que se ha dicho, que bueno, ustedes como que dejaron a la deriva el tema de las elecciones de gobernadores. No es que lo hayamos dejado a la deriva, quizá la gente tiene razón, que no le hemos puesto tanto el acento a las elecciones de gobernadores y se lo hemos puesto más al revocatorio presidencial. Eso es verdad. Pero que quede claro que nosotros no es que estamos pensando en revocatorio sí y elecciones de gobernadores no, o al revés, elecciones de gobernadores sí y revocatorio no. Es que estamos pensando en referéndum revocatorio sí y elecciones de gobernadores también, porque las dos corresponden para ejercer. Ahora, hay ciertamente una diferencia notable entre hacer el referéndum este año y hacerlo el próximo. Como ustedes saben, al hacerse el referéndum este año, no voy a hablar de los resultados, porque esa es una pedra al suelo, y él lo sabe. Él y su pandilla y su cáfila y la primera combatienta y todos los combatientos lo saben, que al hacerse el referéndum lo van a perder de calle, ahí no hay la menor posibilidad. Este es un resultado, va a ser un resultado más abrumador todavía, más protuberante que el de las elecciones parlamentarias, que fue una paliza espectacular. Y ellos lo saben porque ellos ven las encuestas y nosotros también, las que ellos ordenan hacer y las que nosotros ordenamos hacer, porque aquí no hay secretos y la información de parte y parte rueda, se cuela. Ellos saben lo que pasa en la oposición y nosotros sabemos lo que pasa en el seno del gobierno. Bien, pero hay una diferencia, porque este año, al hacerse el referéndum este año, a los 30 días tenemos elecciones presidenciales y se acabó. Pero si el referéndum es el año que viene, uno de los contrasentidos de ese disparate que es la Constitución que hizo el bicho este de Chávez. Que ese era un bicho. Claro que era un bicho, ¿vale? El paz porque va a descansar en paz, el paz no descansa. En paz descansan los buenos, los malos están achicharrando en el infierno. Bueno, entonces corre la imaginación por uno de esos contrasentidos insólitos, que tú revocas a un presidente indigno, a un mapleto, pues a un bueno. Maduro quita al batracio este que tiene vicepresidente y pone no sé a quién. Ese fulano, al ser revocado Maduro, sube a la presidencia y a su vez nombra vicepresidente a la primera combatienta. Entonces después renuncia y queda en ejercicio, como que eso fueran unas ganancias conyugales, la primera combatienta de presidenta en sustitución del cónyuge revocado. Hasta ahí vuela la imaginación. Bueno, yo no creo, pero sí tengo que decirle algunas cosas porque es bueno que ustedes las conozcan. La chepa candela de la política venezolana, el celebérrimo conductor del programa Con el Mazo Adentro, anduvo agónica y desesperadamente moviéndose para ser designado ministro de la Defensa. Por eso es que ustedes lo ven en todos los actos que hace en los diferentes lugares del país. Se rodea de unos militares de utilería y
para dar la sensación de que tiene poder militar. Ese mensaje no es para nosotros, ese es para Nicoleto. Y ese es para Padrino. Simular que tiene poder militar, por supuesto. En las Fuerzas Armadas, cuando se corrió la voz de que este indigno podía ser designado ministro de la Defensa, se prendieron todas las alarmas y el bicho murió al nacer. Murió al nacer. Pero entonces, con los mismos amagos, pretende ser designado vicepresidente. Y no nos extrañe, digo, que lo nombren vicepresidente. No nos extrañe. Ustedes saben que la imaginación corre, pero a veces la imaginación corre más rápido todavía cuando tiene información. Y que no sigan diciendo que la oposición es una especie de infierno donde se están quemando todas las pasiones del mundo, que intereses políticos hay, aspiraciones personales también, eso es legítimo, así es la vida. Pero allá es distinto, porque allá no se trata de aspiraciones legítimas, sino de una lucha por la sobrevivencia y por la conservación del botín. Y yo les quiero decir, amigos vecinos, amigas vecinas, que los instintos existen en la vida y existen en la política. El miedo, el amor, el odio, el instinto de conservación. Entonces ellos están haciendo esfuerzos sobrehumanos, ahí sí, para conservar lo que se han robado y sobre todo para asegurarse impunidad cuando más temprano o más tarde tengan que entregar el gobierno, porque el voto popular así lo va a decidir, y de eso no se salvan ni que San Juan agache el dedo.